Conectar con nuestro propósito nos hace fluir con más claridad y, por supuesto, tomar decisiones en sintonía con nuestras prioridades. Priorizarte es amarte, porque cuando te priorizas tienes tiempo para hacer lo que amas y comienzas a lograr tus sueños de una forma más fluida. Soy Lina Yocampo y me dedico a hacer lo que me apasiona, que es guiar a mujeres a priorizarse y planificarse para lograr sus metas sin sentirse abrumadas. Mi misión: que creas en ti y tomes acción para lograr tus sueños. ¿Lista para comenzar el viaje? Bueno, aquí estamos en un día más de este arte de priorizarte y hoy tengo una invitada súper especial que yo ya estoy emocionada nada más de que Mariana esté aquí. Así que Mariana, bienvenida. Gracias por estar hoy aquí y bueno, yo también quiero que todas conozcan de ti, así que cuéntanos de ti, cuéntanos tu historia. Ay, pues muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí con vos y con todas las que están escuchando, ¿no? Porque al final se trata de esto, de que unas a otras nos vayamos contagiando e inspirando. Pues mi historia, yo nací en la Patagonia Argentina hace casi 50 años y nací en un lugar muy particular porque es una colonia galesa en la Patagonia Argentina. Eso ya lo digo porque forma mucho parte de quién soy, ¿no? O sea, primero esas raíces migrantes. Ahora yo vivo en España hace 20 años y eso está en todo mi linaje, ¿no? Todos se han movido de un sitio al otro. Y eso tiene mucho que ver también con mi forma de ver el mundo y con cómo he hecho las cosas. El saber que todo se mueve, que hay territorios que se dejan atrás, pero que hay siempre un territorio que puedes mantener, no importa dónde vayas. Esto es algo que mi linaje me ha transmitido con mucha fuerza y que hay que defender ese territorio. O sea, que ese territorio propio, ¿no? Que habitamos, que son nuestros sueños, que son nuestros valores, que es nuestro propósito, que es nuestra manera particular de mirar el mundo, que son nuestras emociones, tanto las que nos impactan como las que nos mueven, nuestra sensibilidad, ¿no? O sea, que ese territorio es el que nos vamos a llevar a cualquier lugar al que nos vayamos. Entonces, para mí desde muy pequeña, y también porque los galeses son una cultura, bueno, tienen una tradición celta y es una cultura muy, muy apegada a la poesía, a la música, y eso fue lo que rodeó también mi infancia, o sea, mucha poesía y mucha música en un contexto como el paisaje de la Patagonia, ¿no? Que es enorme y maravilloso. Entonces esa mezcla de naturaleza biológica, física y naturaleza humana, en el sentido de escuchar el alma humana a través del arte, ha sido gran parte de mi camino. He trabajado en artes escénicas durante muchísimos años, 25 años, en gestión cultural. Mi primer emprendimiento fue cuando tenía 24 años y a partir de ahí no paré. O sea, siempre supe que no quería tener jefes ni jefas, que, que quería, bueno, justamente también generar un territorio propio en cuanto a lo laboral y a lo profesional. He colaborado mucho con muchos espacios, pero siempre he mantenido ¿Verdad? mi lugar, sí, mi espacio propio. Y, y bueno, y básicamente ahora mismo mi trabajo tiene que ver con acompañar el liderazgo de mujeres. Llevo muchos años trabajando con círculos de mujeres y eso ha sido muy bonito. Bueno, he gestionado festivales internacionales de mujeres artistas, mujeres que a su vez eran emprendedoras de sus propios proyectos, de sus propias compañías. Entonces, bueno, llevo muchos años acompañando este proceso de transformación que estamos haciendo todas. Y ahora, además, desde que hace 10 años tuve la suerte de reencontrarme con Juanjo, que es mi compañero de vida y mi compañero de proyecto. Digo reencontrarme porque sabemos que en otras vidas hemos también estado juntos. Y creamos el Árbol Dúo, que es un espacio justamente para trabajar la relación con lo masculino, con lo femenino, lo profundo masculino y femenino y lo socializado masculino y femenino, y cómo esto se conecta tanto adentro nuestro como en nuestras relaciones. Y eso es en lo que estamos apasionados ahora mismo.
Y es súper, súper importante ese tema porque hemos perdido un poco la conexión, ¿no? Es como que esta conexión con nosotros, con la naturaleza, todo eso, empezar a reconectar. Hoy, de hecho, en el parque, voy a hacer aquí porque me acordé de esto, yo, mi esposo, le llevamos comida a los patos. Hay unos patos que siempre, hay muchos patos, pero hay un pato blanco que siempre llega como a saludarnos. Siempre Ujú. nos ve, Miguel le silba y él se viene. Entonces, hoy le llevamos comida y Miguel me dice que nos estamos poniendo viejos, ya le trajimos comida a los patos. Y yo digo que yo no lo veo así, yo creo que cuando estamos pequeños tenemos mucha conciencia con la naturaleza. Cuando ya estamos a punto de partir, que ya estamos viejitos, volvemos a recuperar esa importancia. Siéntete bien que nosotros vamos a la mitad, Dios mediante, siento que estamos reconectando con ella. Me dice, porque cuando le dije eso, me dice, me vas a decir que ya estamos a punto de morir. Y yo, no, lo que te estoy diciendo es que estamos marcando una diferencia. Mm. Porque fíjate que el patito Paz, cuando nosotros venimos, es que él sale y empieza a jugar con nosotros, a perseguirnos. Nos quedamos un rato viendo a otros y no pasa lo mismo. Entonces, Mm. para mí es eso. Es muy importante eso, como volvemos y sobre todo también hombres, mujeres, y con el tema del liderazgo mucho más, de tener un liderazgo más sensible. Ay, sí, necesario ya. Necesario. Pero qué bueno que los tenemos en nosotros, a ustedes, para hacerlo. Y cuéntanos algo, Mariana, un momento de tu vida donde tú sentiste que te estabas priorizando o siempre has mantenido esto del espacio desde niña. O sea, siempre toda tu vida te has priorizado, es lo que entiendo. No es que lo perdiste en algún momento, sino que siempre lo has tenido. Eso me parece genial. Es curioso porque esto lo hablo mucho con Juanjo porque tenemos experiencias diferentes en ese sentido y para mí, o sea, yo siempre he estado en espacios colectivos, siempre, desde muy pequeña, ¿no? Desde cantar en un coro desde los 5 años hasta estar en una ecualdea con 22, hasta estar en una compañía de teatro por 10 años donde viajábamos juntos. O sea, siempre he estado en colectivo, pero, y en ese sentido, digamos, claro, cuando estaba en la comunidad, pues muchas veces cedía cosas o pensaba que, bueno, dejaba cosas de lado o me adaptaba, soy muy adaptable también, pero lo curioso es que en las decisiones importantes de mi vida, pero desde muy pequeña además, siempre prioricé mi decisión, siempre, o sea, yo no sé de dónde viene eso. Tengo la impresión de que tiene que ver con mi espiritualidad, o sea, siempre dentro de mí tuve una voz que me ha hablado muy claramente de para dónde sí y para dónde no. Y para mí ese para dónde sí, para dónde no era, o sea, indiscutible. Entonces, cuando he tenido que tomar decisiones, y he tomado muchas decisiones grandes, como moverme de país, como dejar una carrera y virar hacia otro rumbo profesional, como, o sea, todas estas cosas, eh, dejar parejas, ¿no? Cuestiones así también. Eh, Siempre tuve, cuando llegaba la decisión para mí era como, no, esto es y esto es. O sea, en relación, por ejemplo, a trabajar en relación de dependencia o a emprender, es que para mí estar en un lugar que no tiene sentido, muchas veces lo hablo con mi hija, ¿no? Que ahora tiene 20 años y está buscando qué hacer, y le pasa lo mismo que a mí, o sea, es como tenemos muchísima fuerza cuando hay un sentido de lo que estamos haciendo, pero hacer cosas sin sentido somos incapaces. O sea, yo nunca he sido capaz, jamás. O sea, y puedo tener la razón más lógica de por qué tendría que hacer eso. No puedo, o sea, no aguanto ni media hora. En algo que yo no le veo sentido, es que me da igual, que me dé una cantidad de dinero enorme o que no lo soporto. Entonces, creo que esa siempre ha sido mi prioridad, o sea, que las cosas que hiciera tuvieran sentido. Y en ese punto, jamás he cedido, nunca. O sea, en eso siempre me he priorizado. Y luego en muchas otras cosas sí que he tenido esto, ¿no? Que sentimos muchas de nosotras de, ay, ahí tendría que haber puesto por delante lo que yo quería, pero en este punto de las cosas que tuviesen sentido, en eso no negocio. Sí, yo
estoy ahí contigo muy, muy alineada. Estamos alineadas, Mariana. Es así, hay cosas que son innegociables, esas grandes prioridades, y ahí tienes que ser muy intencional, porque es un respeto a ti. O sea, hay personas que a veces me preguntan, ¿cómo lo hiciste? Decirle a alguien, incluso le he dicho a alguien, baby, esto, no, porque o sea, no tiene sentido, o sea, no, hazlo tú, no me vas a mandar a mí a la fila de confesión, que hazlo tú. O sea, es como que esa parte y tener esas grandes, como que esos grandes pilares que te permitan como que saber en qué dirección vas y poder maniobrar, ¿no? Y tener como esa autoridad interna, ¿no? Que justo es lo que decís, o sea, yo también lo he hecho de igual con colaboradores o en algunos momentos decir, yo eso no lo voy a hacer. Y lo típico, ¿no? Que aparece, pero es que esto hay que hacerlo. Y es como, bueno, habrá que hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. O sea, o sea, yo no voy a ser instrumento para que eso pase en el mundo. Yo no. Que otra persona lo hace, yo no voy a juzgar. Pero yo no voy a ser instrumento para que eso pase. Ah, Y hay que mantener, mira, yo pienso y siento que cuando mantienes esa, o sea, tu fortaleza y esa decisión es tan grande que los demás lo entienden. mm, No, no tienes que recurrir a sentirte como miedo, no, los demás lo entienden porque lo transmites y la gente lo toma como que con más respeto, porque a mí me ha pasado y a mí me ha pasado con decisiones, aun cuando he tenido posiciones directivas y he tenido que decir a mis jefes y lo han entendido. O sea, no es que me dijeron, te vas, no. O sea, mis pilares son unos, mis valores son unos, los tuyos son otros y yo voy en función de los míos. Totalmente. ujú, absolutamente. Así que me encanta, Mariana, me encanta. Porque si no, antes hablabas de la conexión y para mí uno de mis grandes propósitos es ese, ¿no? O sea, como ayudar a las personas, sobre todo a las mujeres, a recordar esa conexión. Porque no creo que estemos realmente desconectadas profundamente, solo que hemos olvidado por dónde, o sea, dónde está el camino. Y Claro, yo siento que cuando empezamos a ceder en esas decisiones fundamentales, porque, bueno, porque es que me lo ha dicho mi jefe, o porque en esta sociedad se hace así, o porque mi familia cree que tengo que hacer esto, ¿no? Todo este tipo de cosas, comenzamos a desconectar, ¿no? Cuando nos movemos de ese eje que tiene que ver con esta voz interna y estos valores que nos dicen por aquí, ujú, ahí es cuando empezamos a perder la conexión. Entonces, para mí, si hay una clave de cómo no perder la conexión o de cómo reconectar, es justo eso, o sea, volver a escuchar esa voz que dice por aquí y hacerle caso, aunque parezca raro, aunque parezca contrario a lo que hacen todos los demás, da igual, o sea, una y otra vez he visto en mis años de vida y de carrera profesional cómo la persona que tomaba una decisión en un momento a la contra de todo, 10 años después era quien estaba en la vanguardia. Así que es eso, es volver a escuchar. Ahora bien, Mariana, para las que nos están escuchando, para esa personita que está ahí al otro lado escuchándonos, que hoy quiere volver a reconectar y quizás está muy perdida con, o un poco, o está ahí en el camino de conectar con su propósito. ¿Cómo hacerlo con ese propósito en tu niño interior? ¿Cómo volver a conectar con esa niña? pues hay algo que ayuda muchísimo, muchísimo a conectar con eso. Es un trabajo, un ejercicio que hice con Sanjiva Hurtado, que es una maravillosa maestra de Tantra, eh, que tiene que ver con recordar la sensorialidad de esa niña. O sea, y lo podemos hacer primero como hacer una lista de cosas, ¿no? Y decir, esa niña, ¿con qué se reía? ¿Con qué se reía a carcajadas? O sea, no con qué se reía un poquito, sino con qué se reía a carcajadas. Esa niña, ¿qué cosa disfrutaba en la piel increíblemente? O sea, ¿qué sentía como que era muchísimo placer? Es como hacer una visualización y volver a distintos momentos, a distintas edades y recordar en el cuerpo. No recordar con la cabeza, sino recordar en el cuerpo qué disfrutaba, o sea, qué cosas olía, qué cosas escuchaba y le daban un montón de felicidad. O sea,
traer toda esta memoria sensorial de la niña. Y entonces empezar a darnos eso como adultas. Porque una de las cosas que nos sucede también con esto de esta idea de la adultez es que nos tenemos que convertir como en personas serias y Respetable. solo, exacto, respetables y solo racionales, y que todo lo otro se queda para las personas poco serias, ¿no? O para los que son infantiles. Y en realidad la sensorialidad es nuestra manera de conectar con el planeta. O sea, los sentidos son la forma en la que recordamos cuando haces cualquier trabajo de mindfulness, o Thich Nhat Hanh lo decía siempre, ¿no? O sea, mira el cielo, huele una flor, oye los pájaros, o sea, esa es la conexión, es mucho más simple. Entonces, un primer paso para mí para conectar con esa niña sería conectar con la sensorialidad de esa niña y ver cómo traerla. Por ejemplo, si recuerdo que le hacía muy feliz caminar descalza en la tierra, bueno, ¿cómo me doy esto a mí ahora como adulta? Si se reía a carcajadas con yo que sé qué que veía en algún lugar, pues volver a verlo. Si le encantaba el sonido de los pájaros o le encantaba tumbarse en el suelo y sentir el sol en la piel, tumbarnos en el suelo y sentir el sol en la piel. O sea, permitir que sea nuestra sensorialidad la que nos marque el camino a casa, otra vez. No tanto nuestra racionalidad, porque nuestra racionalidad es más fácil de educar, de civilizar, Sí, ¿no? Los sentidos no se pueden civilizar, los sentidos se pueden oprimir o percibir, pero no te vas a reír a carcajadas de algo que no te da risa. O sea, son, son así de honestos, ¿no? Son así de inocentes, o sea, por eso nos conectan tanto con la niña. O sea, no te va a dar placer una cosa que no te da placer. O sea, lo sabes perfectamente, es como, no vas a comer algo que no te guste y poder inventarte que te gusta. No es posible, o sea, los sentidos son muy honestos. Entonces, en lugar de buscarlo desde la racionalidad, yo diría eso, reconectar con esa sensorialidad de la niña, y desde ahí, una vez que estemos ahí y que la traigamos a nuestro cotidiano ahora, recordar qué era lo que a ella le gustaba hacer, con qué soñaba, qué hacía durante horas sin cansarse, y se le pasaba el tiempo y podía estar horas y horas haciéndolo ahí, y como confiar en esa información y empezar a traerla. O sea, muy probablemente es ahí donde está nuestro propósito del alma. Y, y entonces recién desde ahí empezar a hacer la traducción a nuestro negocio, ¿no? O a nuestro emprendimiento, o a lo que sea que estemos haciendo. Pero yo diría entrar por esas otras puertas, que no son tan racionales. sí, más de sentir, Ujú. realmente, y volver a conectar por ahí, eso es clave. Y lo que dices de los sentidos y quizás esa parte de no hacerlo tan racional, como que esto se ve bien o no. Yo, por ejemplo, hoy salí a hacer ejercicio, pero tengo tiempo, como vivo en edificio, y salí al parque. O sea, sentí una necesidad de quitarme los zapatos y caminar en la grama porque tengo meses que no lo hago. Y mi esposo y que, yo que ya va, espérate. Estuve ahí un rato y me voy, pero lo sentía y pude haber dicho que nadie está haciendo esto, ¿no? A ver como que todo el mundo está en lo de su ejercicio, ya, normal, ahora me voy, subo, me cambio, o sea, porque al final cuando empiezas a ver alrededor, todo es como que bien sistémico, ¿no? La gente va, hace, está todos como que lo mismo, va, una hora, sales, y es como cómo sales de ese patrón, ¿no? Exactamente, claro, cómo te sales de ese surco. Y lo curioso es que cuando conectamos con esa niña y con esa sensorialidad y con esas memorias, o sea, los niños son todos distintos. O sea, esta cosa encasillada que tenemos los adultos, ¿no? Lo que decís, vamos al parque a una hora, corremos por este sendero, volvemos por este otro, a tal hora ya estamos en otro lugar. O sea, toda esta cosa sistematizada e industrializada tiene que ver con una educación, en realidad, con que nos han educado para adaptarnos lo mejor posible al mundo productivo. Pero sí, y cuando pensamos en esto, ¿no? De muchas veces en el emprendimiento, es esta cosa de ¿cuál es tu valor diferencial? ¡Ah! Parece la pregunta horrible,
porque decís, yo qué sé, y, ¿no? Y sobre todo en determinados ámbitos en donde hay mucha competencia, es como, ¿qué voy a hacer yo diferente si hay tanto? Un niño o una niña jamás piensa, ¿qué hago diferente? Y es completamente diferente al de al lado. O sea, si los dejamos ser, cada uno es completamente distinto y lo podés ver con mucha claridad. Porque todavía no han entrado en esa dinámica de encajonamiento, ¿no? Por la que hemos pasado los adultos. Entonces, cuando podemos reconectar con la sensorialidad y con seguir esta intuición, esto que dijiste, yo percibo que mis pies quieren tocar el suelo, que me tengo que sacar las zapatillas ahora de deporte. Perfecto, me las saco y lo hago. Cuando empezamos a hacer esto en estas pequeñas cosas, vamos entrenando esta singularidad. Y vamos de pronto conectando. A mí muchas veces me dicen eso, es que vos decís cosas que no dice nadie. Es que me acuerdo un chico en Málaga justamente, en el presencial, con Más Empresaria, que me decía, es que no es solamente que digas cosas muy, o sea, que no se escuchan en otro lugar, sino que además sos diferente. O sea, dice, nadie tiene ese pelo, ni se pone esa ropa. O sea, es como, y nunca me habían dicho una cosa así y yo pensaba, claro, pero es que en realidad todos somos completamente diferentes. El problema es que nos disfrazamos de lo que se supone que debemos ser. O sea, cuando te conectas con esa esencia, no hay manera que no seas diferente a otro. Es que no hay manera. Y es tan hermosa la diversidad. O sea, a mí me parece una cosa tan bella que bueno, me parece un sentido en sí mismo el desarrollar la diversidad. Me encanta, Mariana. Y esto de conectar con tu niño interior y buscar ahí tu propósito es mágico, es mágico. Así que ustedes hago el ejercicio que nos está diciendo Mariana. Mariana, y para las personas que piensan que el propósito es tu emprendimiento, porque yo me he encontrado con eso en las mentorías, que llegan como que no tengo un propósito, ¿para qué me planifico si no tengo un propósito? Como una vía rápida como de entender que tu propósito tú lo vives a través de tu familia, tu trabajo, o sea, que tu propósito va contigo a todos lados. No es que te lo llevaste y te lo dieron solo para que hagas un negocio y hagas dinero con él. Yo, yo siento que hoy en día es así, porque para mí es algo común en las mentorías. Yo, o sea, desmontar eso cuesta, porque es como, a la verdad te lo están pidiendo, ¿no? Haz tu propósito, haz tu negocio, no sé qué. Y que ¿dónde, en qué momento perdimos esta esencia, no sé? Ujú. Sí, se convierte como en una tarea, ¿no? Como, bueno, encuentra tu propósito, haz no sé qué, la lista, tenemos la lista de tareas, entre ellas está definir tu propósito, y es como, bueno, o sea, el propósito realmente el propósito es el propósito del alma, o sea, el propósito no es, y cuando se habla del propósito, bueno, Simon Sinek que habla de esto de el para qué, ¿no? ¿Para qué estás haciendo esto? Ese para qué no es para qué estoy haciendo esto que suene bonito para ganar dinero. O sea, que es muchas a veces eso, ¿no? Es bueno para ayudar. Yo ayudo a personas que hacen no sé qué, no sé cuánto, y es como, eso me aburre. O sea, es que no escuché ni la cuarta palabra y ya me aburre. ¿Por qué? Porque no tiene alma. No es verdad. O sea, cuando realmente hablamos de nuestro propósito, nos llenamos de luz, porque nuestro propósito es el sentido por el que nuestra alma eligió venir a este mundo. Si tenemos fe en cualquier religión o en cualquier espiritualidad, es lo que nos conecta con la divinidad, o sea, es lo que nos conecta con el plan mayor para nosotras. Entonces, eh, para mí la forma más simple, y siempre que trabajo con propósito empiezo por ahí, ¿no? Siempre digo, vale, te estás muriendo, o sea, te estás muriendo, te queda un día de vida y ¿qué es de lo que te sentís más orgullosa en tu vida? O sea, ¿qué es lo que decís? Este es mi legado. Esto es lo que yo dejo en el mundo. Ese es tu propósito. O sea, igual lo que pensás en ese momento es,
pues dejo que en todas las relaciones que he tenido, sean profesionales o sean laborales, fui completamente honesta y defendí esa honestidad y defendí esa honestidad. Y otra persona dice que en todas las relaciones defendí la horizontalidad y un sentido de justicia para todas las personas. Dejo que ayudé a un montón de personas a que entendieran mejor qué era la salud. O sea, lo que sea. Y ese es el propósito. Si, por ejemplo, mi propósito tiene que ver con generar relaciones transparentes, por ejemplo, porque eso es para mí lo más importante, la honestidad. Ese es el propósito y yo ese propósito me lo llevo a mi familia, a mis relaciones de amistad y a mi trabajo. Y quizás lo que hago es, y quizás la herramienta con la que lo hago es un emprendimiento de marketing, o quizás la herramienta con la que lo hago es un canal de comunicación porque soy periodista, o quizás la herramienta es que tengo una tienda y no pongo sobreprecios porque genero relaciones honestas con... O sea, no es la herramienta lo que importa, o sea, el emprendimiento es la herramienta. La herramienta puede ser cualquiera y lo mejor es que la herramienta esté lo más cercana posible a lo que nos apetece hacer, porque es lo que nos va a divertir sostener. Pero el propósito es lo que está detrás. Y eso que está detrás, yo lo hago tanto en mi emprendimiento como lo hago en mi vida. O sea, es eso que lo reúne todo. O sea, y que me va a acompañar hasta el día, me acompaña en mis juegos de la infancia y me va a acompañar en mi orgullo en el momento que me muera. Ese es el propósito. Es ese hilo. Wow, Mariana, tú siempre me dejas así. Podría ser la expresión, si me vieran, es como la cabeza bloom. Mariana, de verdad que para mí es un honor tenerte aquí y te voy a pedir un regalo, porque yo soy así, pues a mí me encantan los regalos, las sorpresas, ya tú lo sabes que te lo había comentado. ¿Qué nos regalas hoy? ¿Qué regalas a esa alma que nos está escuchando al otro lado? Pues mira, voy a regalar un poema que, como decía antes, para mí los poemas, yo muchas veces digo eso, hay gente que cree que la poesía es como la parte artística, ¿no? Y yo siempre digo, no, la poesía es verdad. O sea, la poesía es la que puede hablar de cosas que la razón no puede explicar, y la poesía sí. Y está describiendo realidad, ¿no? Entonces, nosotros en la web de Árbol Dúo, nuestro manifiesto es una poesía, y entonces me gustaría leer esa poesía. Es una poesía de Rudyard Kipling y a nosotros nos representa muchísimo, tanto a Juanjo como a mí, ¿no? Se llama Elegí la vida. No quise dormir sin sueños y elegí la ilusión que me despierta, el horizonte que me espera, el proyecto que me llena, y no la vida vacía de quien no busca nada, de quien no desea nada más que sobrevivir cada día. No quise vivir en la angustia y elegí la paz y la esperanza, la luz, el llanto que desahoga, que libera, y no el que inspira lástima en vez de soluciones. La queja que denuncia, la que se grita, y no la que se murmura y no cambia nada. No quise vivir cansada y elegí el descanso del amigo y del abrazo, el camino sin prosas, compartido, y no parar nunca, no dormir nunca. Elegí avanzar despacio, durante más tiempo, y llegar más lejos, habiendo disfrutado del paisaje. No quise huir, y elegí mirar de frente, levantar la cabeza, y enfrentarme a los miedos y fantasmas, porque no por darme la vuelta volarían. No pude olvidar mis fallos, pero elegí perdonarme, quererme, llevar con dignidad mis miserias y descubrir mis dones. Y no vivir lamentándome por aquello que no pude cambiar, que me entristece, que me duele por el daño que hice y el que me hicieron. Elegí aceptar el pasado. No quise vivir sola y elegí la alegría de descubrir a otro, de dar, de compartir.
y no el resentimiento sucio que encadena. Elegí el amor. Y hubo 1000 cosas que no elegí, que me llegaron de pronto y me transformaron la vida. Cosas buenas y malas que no buscaba, caminos por los que me perdí, personas que vinieron y que se fueron, una vida que no esperaba. Y elegí, al menos, cómo vivirla. Elegí los sueños para decorarla, la esperanza para sostenerla, la valentía para afrontarla. No quise vivir muriendo y elegí la vida. Así, podré sonreír cuando llegue la muerte, aunque no la elija, porque moriré viviendo. Wow. Qué regalo, Mariana. Wow, me encanta, de verdad. Qué hermoso regalo. Te lo agradezco de corazón. O sea, es como un resumen casi que de lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Qué hermoso retornar lo primero que dijiste, ¿no? La poesía es real. No son solo palabras bonitas ahí, sino que están conectadas con el alma. Gracias, Mariana. Gracias, gracias. Como hemos hablado muy profundo hoy, esta pregunta es para poner la guinda a lo profundo. ¿Cómo quieres ser recordada? Hablando de eso. Esta ha sido como que una... Sí, un premio. Pues, ¿cómo quiero ser recordada? Pues justo como eso, como alguien que tuvo el valor de elegir en cada momento, de decidir qué era lo que quería vivir, o si no podía decidir qué, cómo quería vivir las cosas, ¿no? Y luego también como alguien, como un puente, o sea, como alguien que hizo todo lo posible por reunir mundos, reunir formas de ver la vida, reunir personas que creían que no podían ponerse de acuerdo, eh, traducir de alguna manera a gente que no podía entenderse, traducir saberes de otras culturas a otras que no hubiesen llegado nunca si no hay alguien que hace ese trabajito de llevar la semilla de un lado al otro, ¿no? En la vida real pasan cosas y se nos fue el internet apenas Mariana estaba hablando de cómo quería ser recordada. Así que Mariana, vamos a todo. Pues bueno, eso decía, ¿no? Como una viajera cuentera, o sea, como las abuelas cuenteras estas que contaban historias y con esas historias iban generando tradición. Yo siempre me veo así, o sea, como alguien que ha utilizado la palabra, que siempre ha sido mi herramienta para generar mundos y que de pronto alguien que escuchaba podía sentir que aquel mundo era posible porque lo estaba escuchando en ese relato, ¿no? Y siento que eso es al final lo que sigo haciendo, o sea, contar historias y, y crear posibilidades. Espero que sean muchas, muchas más las que cuentes y que crees muchas posibilidades más, Mariana, de corazón. A ver. Muchas gracias. Ajá. Gracias a ti, Mariana, por estar aquí. Mariana, cuéntanos dónde podemos ubicarte, dónde tu Instagram, tu web. Pues el dúo nos encuentran tanto a mí como a Juanjo, que no lo conocen hoy, pero es digno de ser conocido. La página web es arbolduo.com y en Instagram es @arbolduo y ahí nos encuentran. Y si no, si quieren escribir, hacer cualquier pregunta, info@arbolduo.com, nos escriben y soy yo la que contesto todos los mensajes, así que pueden escribir también ahí. Perfecto, gracias Mariana y nuevamente gracias por estar aquí y a ustedes también por escucharnos. Chao. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino
de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños. Te invito a que si tienes algún comentario, deseas dejarme un tema que te gustaría escuchar en este espacio, lo hagas directamente en mi Instagram @lineyocampo o en mi página web lineyocampo.com. Te espero por ahí, me encantaría leerte y recuerda, priorizarte es amarte. Nos vemos, un beso. ¡Mua!